En el video anterior hablamos acerca de los 5 reinos de organismos que gobiernan este planeta. Pero hay algo importante y más profundo dentro de ellos que permite que estén vivos. Todos ellos comparten un elemento en común, las células, y hoy te explicaré qué son y cómo funcionan en detalle. Pero antes de empezar, por favor asegúrate de ver el video mencionado al inicio para que puedas comprender este con mayor claridad. Aquí vamos. La palabra célula proviene del latín cellula, que significa pequeña habitación. Este nombre fue utilizado por primera vez en 1665 por el científico Robert Hooke, quien, al observar un pequeño trozo de corcho a través del microscopio, notó pequeñas estructuras que le recordaban las celdas del monasterio. Pero, antes de meternos en los elementos que componen la célula, vamos a lo básico. Una célula es la unidad más pequeña de vida. Es como una mini fábrica que puede obtener energía, crecer y reproducirse por sí sola. Sin embargo, no todas las células son iguales. Estas poseen diversos organelos que realizan diferentes actividades para mantenerlas funcionales. Primero, las células procariontes, nombre proveniente del griego pro, que significa antes, y carión, núcleo, son las más simples y también las más antiguas. Su simplicidad les permite reproducirse rápidamente y también adaptarse a distintos ambientes, incluidos ambientes extremos. Estas no tienen un núcleo definido, por lo que su material genético está flotando libremente dentro de ella. Y la región donde flota la llamamos nucleoide. La célula también posee una membrana plasmática que la rodea y que regula el intercambio de sustancias con el exterior. Por fuera de esta membrana, muchas procariontes poseen también una pared celular, lo que le da forma y también protección. Y en algunos casos podemos también encontrar una cápsula adicional, que les ayuda a adherirse a superficies y también protegerse de condiciones adversas. Dentro de todas esas capas de protección encontramos al citoplasma, que es un medio gelatinoso principalmente compuesto por agua, por sales y otras moléculas orgánicas donde ocurren muchas de las reacciones químicas. En este medio líquido podemos encontrar flotando a los ribosomas, que son pequeñas fábricas de proteínas. Estas son necesarias para la vida y para la mantención de la célula. Por otra parte, podemos encontrar pequeñas moléculas de ADN independientes del nucleoide, a los que llamamos plásmidos. Estos pueden viajar de una célula a otra transportando paquetes de información genética extra, lo que le puede dar ciertas ventajas a las células que los poseen, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos. También hay gránulos de reserva para que la célula los utilice cuando los necesite. Algunas células procariontes poseen también estructuras en la parte externa, como los flagelos. Estos le permiten desplazarse para buscar nutrientes. También tenemos otras estructuras similares como los cilios, los pili y las fimbrias, que participan en la adherencia de las superficies y también en el intercambio de material genético. Todo este grupo de componentes trabajan de forma integrada, lo que hace que el citoplasma sea un lugar activo y organizado. A diferencia de las células procariontes, las células eucariontes, nombre proveniente del griego eu, verdadero, y carión, núcleo, presentan una organización mucho más compleja. Esto gracias a organelos rodeados por membranas y con funciones específicas. En las células animales, el núcleo sí está definido y funciona como un centro de control y almacenamiento de ADN. Al igual que en las células procariontes, en el citoplasma es donde se encuentran flotando los organelos y donde ocurren todas las reacciones químicas.
La membrana celular recubre a la célula y permite el intercambio de sustancias con el exterior. Y algo nuevo que está solamente en la célula eucarionte es la mitocondria. La mitocondria se encarga de producir energía, la cual la célula necesita para vivir y para realizar sus funciones. Gracias a la mitocondria, la célula puede crecer, moverse y funcionar correctamente. Por otro lado, tenemos al retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso contiene a los ribosomas, las fábricas de las proteínas. En cambio, el retículo endoplasmático liso no contiene ribosomas y se encarga de producir lípidos y grasas. El citoesqueleto, por su parte, está formado por una red de filamentos. Esto da forma y soporte a la célula, permite el movimiento celular y el transporte de sustancias en su interior. Los centriolos, principalmente encontrados en la célula animal, participan en la división celular y en la organización del citoesqueleto. Finalmente tenemos al aparato de Golgi. Este modifica y empaqueta moléculas producidas por el retículo endoplasmático para ser distribuidas tanto dentro como fuera de la célula. Sin embargo, estos no son todos los organelos conocidos. Sabemos que el reino vegetal está compuesto por una célula eucarionte un poco diferente. Además de los organelos mencionados anteriormente, hay estructuras que hacen a la célula vegetal un poco especial. Esta posee una pared celular que le da rigidez y soporte. Por otro lado, poseen cloroplastos que le permiten a la planta captar energía solar para producir su propio alimento. Y por último, poseen una gran vacuola central que almacena agua y otros nutrientes. Esto ayuda a mantener la forma de la célula. La célula animal también posee vacuolas, pero el tamaño es mucho menor. Las células son la base fundamental de la vida. Y aunque pueden variar en complejidad, todas cumplen funciones esenciales que permiten la existencia de los seres vivos. Desde las simples pero eficientes células procariontes hasta las complejas células eucariontes. Cada una de ellas demuestra un nivel impresionante de coordinación y organización. Si te gustó mi video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y apretar la campana para recibir más contenido. Nos vemos a la próxima.